El tema que hoy vamos a tratar le puse como título: Los valientes hijos de Dios gozan de esperanza. Y nos vamos a apoyar en la lectura del libro de Oseas, capítulo 8, y vamos a leer los versos 1 al 7. Oseas capítulo 8, versos 1 al 7, y yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: Toquen alarma. El enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor, porque rompieron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ahora Israel me suplica: ayúdanos porque tú eres nuestro Dios. Pero es demasiado tarde. Los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos los perseguirán. El pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y así provocaron su propia destrucción. Oh Samaria, yo rechazo este becerro, este ídolo que te has hecho. Mi furia arde contra ti. ¿Hasta cuándo serás capaz de estar sin culpa? Este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. No es Dios, por lo tanto, debe ser hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharon torbellinos. Los tallos de grano se marchitan y no producen nada para comer. Y aun si hubiera grano, lo comerían los extranjeros. Les pido que inclinen su rostro y oremos. Padre, te pedimos, Santo Señor, cada uno de los que están aquí conmigo, tenemos una estatura espiritual, unos igual, otros más pequeña, otros más grande. Pero yo te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo, ministres hoy el corazón de cada vida, que abras los ojos espirituales de todos los que estamos aquí presentes, para que salgamos de aquí edificados, para que tomemos verdaderas decisiones de cambio en nuestras vidas y nos levantemos para hacer tu santa voluntad, Santo Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que los corazones de piedra sean destruidos, que sean puestos corazones de carne, que nuestra manera de pensar cambie y sea transformada para que tengamos la nueva manera de vivir que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano, si usted ha hecho esta oración verdaderamente creyendo, crea que el Señor lo está transformando. Todos sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, en este tiempo, nos resulta comprender totalmente, cabalmente al único Dios que adoramos y glorificamos, cuya voluntad deseamos obedecer. Todos nosotros, cuando hemos entrado al camino, empezamos a entender y empezamos a tener el deseo en nuestro corazón de conocer al Señor, de conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo, de conocer su propósito, de conocer su plan. Él rebosa de tierna misericordia, aunque a veces nosotros cuestionamos eso, dada nuestra miope perspectiva de la vida. Pero sin embargo, el Señor permanece ahí, a pesar de lo que nosotros pensamos de Él. ¿Sí se dan cuenta que muchas veces dudamos? Que muchas veces queremos acercarnos al Señor, pero lo primero que muchas veces pensamos es: ¿y Dios sí es verdadero? ¿Y Él sí será fiel? ¿Y Él sí escuchará mi oración? ¿Y Él sí estará conmigo? ¿Y Él sí transformará mi vida? ¿Y Él sí lo hará? Y nos llenamos de todo este tipo de cuestionamientos, pero hoy vamos a tener
un despeje maravilloso a través de su palabra de todas estas preguntas que nosotros nos hacemos. Parece extraño que parezca que nuestro Dios sigue siendo fiel siempre, todo el tiempo, todos los días, a todo momento. Eso nos parece extraño. A pesar de lo que hagamos, a pesar de cómo estamos viviendo, a nosotros nos parece extraño, pero es una verdad que el Señor sigue siendo siempre fiel todo el tiempo, todos los días, a toda hora. Él es constante, Él es inmutable, es omnipresente en nuestras vidas y sobre estas. Nosotros tenemos, ¿se acuerdan que dice la palabra del Señor que cuando vayamos caminando, dice, Él es como nuestra sombra a nuestra mano derecha? Cuando ustedes vean un día soleado, párense a donde vean la sombra suya y acuérdense que la Escritura dice eso. El Señor es como nuestra sombra a nuestra mano derecha. ¿Quién lo dijo? Él. Y eso sucede todos los días. Aun cuando no podemos sentir su presencia todo el tiempo, aun cuando cuestionemos su plan, aun cuando no lo hayamos obedecido, aunque lo hayamos ignorado duramente y aunque estemos sufriendo las consecuencias por vivir alejados de Él, Él está ahí. Amén. Sepa esto. Mire, mujeres, ustedes que de pronto, Luzmita, María, Dirley, tantas mujeres solas que vienen a esta iglesia, que su esposo todavía no quiere venir. No importa, Él es fiel. Él sigue siendo fiel. Lo que pasa es que nosotros miramos nuestro tiempo en el tiempo que conocemos, pero el tiempo de Dios es eterno. Y Él está ahí, Él es constante, Él es inmutable, Él no va a cambiar de parecer que porque el esposo no viene. No, Él te ama, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y Él no va a cambiar, Él siempre va a permanecer igual. Porque Él es santo, porque en Él no hay pecado. Esto no solo es cierto en el ámbito personal, lo es también en lo nacional. Colombia ha caído en una serie de concesiones morales tan enormes que le han llevado a trágicas consecuencias y nosotros lo estamos viendo. Todos nosotros somos testigos de lo que estamos viendo en nuestra nación. Miren lo que sale por ahí, que el presidente Duque está apoyando y con gran gozo que haya quedado como presidente este señor Biden. Y este señor Biden es oscuridad total, es tinieblas total. No voy aquí a referirme ahora de eso, pero miren lo que hace nuestro presidente. Y esas consecuencias de las decisiones que tomamos las vamos a recoger completicas el pueblo colombiano. Pero el pueblo de Dios está apartado para nuestro Señor y nosotros vamos a ser guardados y protegidos por Él. Cada día se van a agravar más las consecuencias, cada día vamos a ver más anarquía, cada día vamos a ver más personas que en esta generación fueron levantadas como los ninis, ¿se acuerdan? Que ni estudian ni trabajan. Eso lo vamos a seguir viendo. El caos en nuestra nación ahora está produciendo, vivimos en una nación, eso no solo es en Colombia, en toda la tierra se está viendo que ahora hay terror, que ahora hay miedo, que ahora hay inseguridad por todas partes. No como antes, ahora es peor. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Eso fue lo que sucedió con los antiguos judíos. Realmente el profeta Oseas, por eso lo llamó a Israel la cosecha torbellino. Porque han sembrado viento, cosecharán torbellino. Oseas 8:7.
El profeta Oseas, en el pasaje que leímos, se está refiriendo a su pueblo que se había extraviado del camino. ¿Y por qué había sucedido esto? Moisés les había dicho bien claro como advertencia cuando salieron de Egipto y entraron a Canaán: ustedes están entrando a una cultura que es idólatra. En palabras modernas, ellos tienen un estilo de vida que es contrario al estilo de vida de ustedes. El estilo de vida del pueblo de Dios es monoteísta. El estilo de vida del pueblo cristiano es monoteísta. Y Moisés les dijo a ellos allá, tiempos atrás: manténganse fieles, manténganse firmes, sean distintos, no claudiquen, no adoren ídolos, no se casen con esa gente idólatra y extranjera. Acuérdense de Jehová, obedezcan solo a Él, tengan mucho más cuidado con cualquier señal de deterioro. Eso dijo Moisés. ¿Y qué hizo el pueblo? Desobedeció. No creyeron. Eso no es para mí. Eso no es lo que vivimos hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz. El Señor viene y nos habla. Dice la Escritura que es viva y que es eficaz la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra a lo profundo de nuestro ser y dice que hasta los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Pero mire que Moisés se la dio a ellos y el resultado, ¿cuál fue? No pasó mucho tiempo sin que los hebreos olvidaran esas advertencias. Eso hicieron ellos. Algunos de ellos conservaron ídolos cananeos. Un ídolo, sepan esto, un ídolo es algo que se tiene guardado en un rincón. De vez en cuando lo mira poco a poco y lo va sacando poco a poco. Y luego lo muestra a otro. Y le dice, mira mi Dios, le dice a ese otro, mira mi Dios, y lo que hace. Y ese otro sale y lo muestra y le atribuye poderes y conocimiento a algo inerte, pero que el diablo usa para tomar lugar en el corazón idólatra y esclavizar así a naciones enteras. ¿Sí se dan cuenta cómo es que ha nacido la idolatría en el corazón del hombre? Empieza así, poco a poco. Es algo que se tiene guardado aquí en el corazón y en un rinconcito está allá, y un día lo saca un poquito y lo muestra y lo mira y empieza a adorarlo. Cada uno de ustedes puede ir pensando, ¿qué tipo de idolatría había antes en nuestra vida? ¿Hasta cuándo sucede eso? ¿Hasta cuándo sucede que a través de la idolatría el diablo toma eso y los engaña y los hace creer que de verdad esos ídolos les producen milagros, les hacen cosas aparentemente milagrosas, pero que son falsas? ¿Hasta cuándo? Hasta que siembran viento y cosechan torbellino. ¿Por qué? Porque quebrantaron mi pacto y se rebelaron contra mí, dice el Señor en su palabra. Deben saber, mis hermanos, que lo escrito en la palabra de Dios no es solo poesía hebrea, es también la verdad del Dios único e inmutable. Ellos, el pueblo de Dios, vieron la ley de Dios y cambiaron las cosas. ¿Qué tal este pensamiento? Nuestra cultura posmoderna exige que hagamos ajustes en esto y que seamos tolerantes en aquello. A Dios no lo necesitamos en todo, dicen unos. ¿Se han escuchado eso? A Dios no lo meta en esto, a Dios no lo meta en aquello, déjelo allá, Dios es Dios, déjelo allá. Eso nos pretende esta cultura posmoderna inculcar
para que nosotros nos desviemos del camino. Otros, la verdad es que, como dijeron los israelitas, estas mujeres cananeas no solo son atractivas, sino que también son adorables. ¿Qué hace este mundo hoy? ¿Qué importa que un hijo nuestro se enamore de ellas? Como sucedió con Sansón. De todas maneras, mire este pensamiento. Hay padres que dicen, no, pero a nosotros a nuestros hijos los estamos educando muy bien. Y por eso él no se va a pasar de la raya. Nuestro hijo está siendo muy bien educado. Pero hoy hay un mensaje para los padres, para los que tienen niños pequeños, para los que tienen niños, hijos, adolescentes, para los que van a ser papás el día de mañana. Piensen en esto, los van a mantener a la raya, los van a educar a través de la palabra de Dios, van a sembrar viento para que ellos hagan el bien, o para que recojan torbellino, o van a preferir más bien sembrar la palabra de Dios en sus corazones todos los días para que ellos pertenezcan al camino correcto. Mediten en eso, iglesia. Ustedes deben meditar seriamente en esto porque estos tiempos son malos. Estamos en medio de una sociedad posmoderna, corrupta, mala, perversa, que está haciendo un gran daño a la familia. Miren que ahora aparecieron diversidad de familias. Cuando Dios creó papá y mamá, hombre y mujer, y Él estableció un orden para la familia, según dice la palabra, pero ya resultaron algunos diciendo que la palabra de Dios no es. Y la palabra de Dios es la palabra autoritaria de Dios. Es la palabra que no podemos negar. Es la palabra que, aunque algunos no la crean, se va a cumplir sin que falte una sola coma. Tengan eso muy presente. Hay quienes conocen la palabra de Dios, pero la ignoran para aplicarla a sí mismos. Y más bien la usan para aplicarla a los hermanos que los rodean, convirtiéndose en jueces y viven condenando al pueblo del Señor sin mirar su propio pecado. Debemos tomar la palabra del Señor como el espejo que dice que es la palabra para mirarnos a nosotros mismos. Cuando vemos nuestro propio pecado, es cuando agachamos nuestra cabeza y podemos levantarla luego para mirar a nuestros hermanos como los mira el Señor, con amor, con misericordia, con compasión. ¿Qué implicó esto en Israel? Que abrazaron el mal y cuando llegó el momento de decidir en cuanto a sus líderes, escuchen esto, cuando llegó el momento de que el pueblo de Israel tuvo que tomar la decisión de nombrar sus líderes, lentamente dejaron de escuchar a Dios o de buscar su consejo, todo lo cual llevó a una claudicación mayor. ¿Se parece algo a los tiempos de hoy? Ellos establecieron reyes. Dice ahí en Oseas 8:4, establecieron reyes, pero no de parte mía. Constituyeron gobernantes, pero yo no tuve que ver en ello. Aquí está hablando Dios. Dice, con su plata y su oro se hicieron ídolos para su propia destrucción. ¿Puede usted creer lo que acabo de leer? Mire esto. Los que hicieron eso no eran cananeos paganos e idólatras. Eran nada menos que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Ellos fueron los que hicieron eso. Por eso nosotros no estamos exentos de pecar. Por eso nosotros debemos vivir unidos al cuerpo. Por eso es que debemos estar escuchando la palabra del Señor todos los días. Todos los días debemos orar. Todos los días debemos meditar en la palabra del Señor. Todos los días debemos alimentarnos para que no nos enfriemos. Porque una persona fría no da fruto. Sembraron viento
y cosecharon torbellino. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús nos dijo que ya no nos llamaría hermanos, sino ahora ovejas, sino ahora amigos? Amigos. Debemos prestar atención a los primeros pasos en la cima de la pendiente que originaron la caída, porque allí se encuentra el culpable. Yo le invitaría a que hiciera esto. Toque su corazón, ahí está el culpable. ¿Se acuerdan lo que les dije del ídolo? Un ídolo se construye allá en un rinconcito. Allá hay algo que de vez en cuando lo saca y lo mira y lo consiente y lo quiere proteger y después vuelve y lo guarda, pero después lo saca y cuando ya lo ha convertido en un ídolo para sí mismo va y se lo muestra a otro. Llámese dinero, posesiones materiales, mujeres, adulterio, fornicación, mentira, engaño, trampas, estafas, toda clase de pecados. Todo eso nace del corazón del hombre. Por eso les digo, debemos prestar atención a los primeros pasos en la cima de la pendiente, o sea, cuando se levantan esas idolatrías, se levantan y las personas llegan un día a una cima que dicen, esto es prosperidad, esto es felicidad, esto es bello, esto es maravilloso, qué grandiosa la vida que a mí me tocó. Pero lo que no saben es que llegan a una cima y empieza el descenso, empieza la caída, porque no hay uno solo sobre la faz de la tierra que se pueda burlar del Señor. No hay uno solo sobre la tierra que pueda engañar al Señor, porque al Señor nadie, su corazón no es engañable. Él es todo sabiduría, todo poder, toda gracia, todo favor, toda misericordia y toda justicia. Eso debe estar en nuestro corazón. Todo el que comienza a caer hacia abajo pone en movimiento un ciclo de complicaciones. O sea, es cuando la persona empieza a caer, se le complica la vida. Si estuvo en el camino del Señor algún tiempo y el Señor le había enseñado que era una buena tierra y que era una tierra mala y cuál era la tierra que daba fruto, y dijo, sí, yo creo, pero realmente no creía, pues el Señor dice que Él viene a probar. Y cuando empieza a probar y la persona se resiste, a esa persona le van a venir una serie de complicaciones. Es como cuando se han visto la zaranda donde se purifica la tierra o los granos para que les salga toda la suciedad. El Señor empieza a zarandear la vida de sus hijos para purificarlos. Es por esta razón que Dios le ordena a Oseas, lleva la corneta en tus labios, o sea, la palabra de Dios. Grítalo a voz en cuello, o sea, proclámalo. Suena la alarma, adviérteles. Dile al pueblo, habla. No vale la pena que sigan haciendo lo que vienen haciendo con su vida, porque van directo a la destrucción. Es algo en lo que debemos meditar nosotros seriamente, porque somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de la oscuridad a su luz admirable. Cuando Israel dejó de confiar en Dios y se negó a buscar su voluntad, abrazó la impía cultura que rodeaba la nación, lo que después lo llevó a tener un estilo de vida impío. Después de algún tiempo, ese estilo de vida impío los llevó a una ruina como personas y como nación. ¿Estamos viendo eso? Más de 150 líderes comunales, sociales, líderes políticos, líderes de las sociedades más débiles asesinados mensualmente en este país. Y no sucede nada, no hay cambios.
no pasa nada. Con el tiempo los asirios invadieron y conquistaron a Israel, el reino del norte, llevando a los hebreos al cautiverio. Al comienzo el pueblo de Dios perdió su distinción, después perdió la fe y finalmente perdió su libertad. Habían cosechado torbellino, lo habían perdido todo. Nosotros, los hijos de Dios, por el contrario, venimos de allá y nos reconciliamos con el Señor por su gracia y su favor. Los israelitas habían transgredido el pacto de Dios, se habían rebelado contra la ley de Dios, habían rechazado la voluntad de Dios, habían cambiado las palabras de Dios, habían dejado de escuchar al Señor, habían dejado de buscar el consejo de Dios. Por eso viene este pensamiento. A mí me gusta transmitirles frases que edifican. Tome nota de esta si le gusta. La infidelidad siempre complica nuestras obligaciones. Duro esto, ¿cierto? Duro esto que nos habla el Señor. Es palabra fuerte que el Señor nos está diciendo, pero es la verdad. La infidelidad siempre complica nuestras obligaciones. Pero nunca olvide esto. Dios nunca, nunca, nunca abandona. Dios nunca, nunca, nunca abandona. Aunque entristecido y decepcionado, Él manda las consecuencias. Sin embargo, Dios no se distancia de nosotros aun cuanto imparte su disciplina. Nosotros caemos en pecado, porque no somos perfectos. Caemos en pecado, pero si creemos en el Señor, sabemos que siempre abogado tenemos en Cristo Jesús y cualquier momento que tengamos una caída, inmediatamente podemos ir a su presencia a pedir perdón y a reconciliarnos con Él, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Además, por otra razón, porque Él es inmutable. Asombrosamente, consistentemente y desde nuestro punto de vista misteriosamente fiel. Eso no lo alcanzamos a comprender, pero Él se mantiene fiel. Uno de los testigos de la transición de Judá fue el profeta Jeremías. Él vio su paso de la claudicación a la cautividad. Jeremías profetizó durante 40 años y derramó lágrimas mientras predicaba, viendo la degradación tan grande que se había producido en la nación a causa de la apostasía. ¿Qué se imaginan ustedes, mis hermanos, que sucede en el corazón de los pastores, de los líderes de un hogar de extensión, de los líderes que les llevan el mensaje con amor, cuando llegan y de pronto se dejan atraer otra vez por las cosas del mundo? ¿Qué se imaginan que sucede en el corazón del pastor? Igual que sucedió en Jeremías: dolor, lágrimas, viendo la degradación a la cual una persona se expone cuando deja de congregarse. Cuando dice: no, yo aquí estoy bien con Dios. Yo tengo una relación buena con el de arriba, dicen. Mentiras, están engañados, cayeron en un engaño. Por eso nuestras oraciones deben ser prevalentes, persistentes, permanentes y nunca dejar de ser por esos que se alejan del Señor. Y por los que están afuera también, obviamente. Por eso el profeta Jeremías escribe el libro de las Lamentaciones. ¿Se acuerdan que al profeta Jeremías lo llamaron el profeta llorón? Yo les recomiendo que lean ese libro, el de Jeremías y el de Lamentaciones, porque hay mucha luz para nuestros ojos. Nos muestra el camino de cómo es que debemos educar a nuestra familia, a nuestros hijos, cómo debemos conducirnos con nuestros padres, cómo debemos conducirnos en esta sociedad. En esos dos libros el Señor nos da una luz extremadamente maravillosa.
En nuestro tiempo raramente vemos el uso de la palabra lamentarse. Y lamentarse, como lo hizo el profeta Jeremías, es clamar con palabras de dolor. Es como un llanto grande en medio del silencio de la noche. Es el lamento, es una profunda tristeza por algo o alguien que se ha perdido y que no se puede recuperar. ¿Sí se imaginan cuando ha muerto un ser querido? Que uno entra en un lamento, en un dolor, porque sabe que no va a volver, que nunca más lo va a poder volver a ver. Ese fue el lamento que tuvo Jeremías por su pueblo. Y es el lamento que tiene el Señor por los que se pierden. El Señor ama a toda su creación, pero sufre y duele su corazón porque no le creen. Gracias a Dios nosotros estamos recibiendo, y los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube están recibiendo este mensaje. Recíbanlo, créanlo, pónganlo en práctica, porque Dios está cambiando vidas en este tiempo. El lamento es como un llanto, vuelvo a repetirlo, es como un llanto grande en medio del silencio de la noche. Es así como nosotros debemos llegar a lamentarnos, pero por el pecado, para abandonarlo. Jeremías recordaba cuando eran el pueblo de Dios y les recuerda las advertencias, y ahora con un suspiro escribe el fracaso de la nación. Recuerda a sus lectores que su pueblo había puesto en marcha un ciclo de complicaciones que Dios pone indefectiblemente en movimiento. ¿Se acuerdan que dice la Escritura en los comienzos? Aquel que pecare, ciertamente morirá. Pero dice que el que se arrepiente de sus pecados y los confiesa, encuentra la reconciliación con el Señor y el perdón de sus pecados y llega a la nueva vida en Cristo. Y de ahí en adelante el Señor se encarga y nos da mandamientos, ordenanzas, decretos, normas, estatutos para que nos comportemos bien, para que nos vaya bien, para que corrijamos lo que está mal en nuestra vida. Sepa esto, mi amigo, cuando comprometemos la verdad, y ese es un pensamiento que me gustaría que lo anotara y lo meditara, cuando comprometemos la verdad, comenzamos a ser afligidos. Sí que pasa esto en esta sociedad actual. Hay quienes se dejan comprar en los puestos de gobierno, en el comercio, en la sociedad actual. La corrupción está a cual más. El más corrupto ahora es famoso, ahora está en el top de las élites de la sociedad más conocidas. Es como si ser corrupto estuviera de moda. No, nuestro pensamiento no lo podemos cambiar, porque si comprometemos la verdad, vamos a comenzar a ser afligidos. ¿Por qué? Porque Dios no permite que sus hijos hagan lo que les venga en gana. Dios no lo permite. ¿Eres hijo de Dios? Arrepéntete, vive arrepentido, vive reconciliado con Dios, porque Él no va a permitir que nosotros, sus hijos, hagamos lo que nos venga en gana. El Señor disciplina indefectiblemente a quienes ama, ya que Él quiere traernos de regreso a sus brazos, y al hacerlo nos aflige inevitablemente en su voluntad misteriosa con la vara de su justicia. Miremos lo que dice Jeremías 2:13. Dice así, sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha ganado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Suficientemente expreso el Señor aquí y claro, ¿cierto? Jeremías expresa un gran lamento desde lo más profundo de su corazón, y por eso escribe: ciertamente
todo el día ha vuelto y revuelto su mano contra mí, ha consumido mi carne y mi piel, ha quebrantado mis huesos, edificó contra mí, me rodeó de amargura y de duro trabajo. En tinieblas me hizo habitar como los muertos de antaño. Jeremías, el profeta de Dios. Si usted se toma la tarea de leer detenidamente ese hermoso libro, se dará cuenta del extremo trato que el Señor tuvo con este gran siervo suyo, a tal punto que se convirtió en objeto de burla por su propio pueblo. Los términos de este mundo, ¿cuáles son? Si la persona tiene posesiones materiales, todo el mundo lo admira. Si la persona se casó con una mujer bonita y tiene hijos muy bien parecidos, la sociedad lo admira. Si tiene recursos económicos y viaja y pasó por las mejores universidades, esta sociedad les dice, los aplaude, ya adquirieron el éxito, llegaron a la cima de la prosperidad. Y si miraran personas como le tocó a Jeremías, esta sociedad dice, no, ese pobre es un fracaso total. Pero a los ojos de Dios fue uno de los hombres de mayor éxito descritos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo usó para llevar la verdad a su pueblo, para exhortar, para corregir, para aliviandar las cargas. Para eso lo llamó el Señor y él fue obediente y se ganó un lugar especial en el trono del rey. Hay quienes dicen, tú nos estás diciendo que este es el Dios a quien debemos obedecer. Tú nos dijiste hace algunos años que debíamos arrepentirnos. Eso le decían a Jeremías. Es Él quien ha traído todo esto sobre nosotros. ¡Qué broma de mal gusto la tuya! Y en Lamentaciones 3, del 17 al 20, dicen, miren lo que dice. Me arrebató la paz y ya no recuerdo lo que es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Eso era lo que expresaba Jeremías, de ver el pueblo perdido, completamente perdido. Nos pasa eso cuando vamos y hablamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, en el trabajo, y las personas se burlan de nosotros y nos dicen, esa palabra que dicen que es de Dios, yo no la creo, y hoy también está muy de moda el ser relativo. Eso es relativo, dicen, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que es la verdad de Dios. No es la verdad nuestra, es la verdad que nosotros necesitamos oír para que nuestras vidas sean nutridas y expresamente alimentadas y transformadas. Amados amigos, Jeremías decía a su pueblo, estoy más deprimido que nunca. He olvidado lo que es la felicidad. Y en Eclesiastés 2:25, miren lo que dice. ¿Quién puede comer o disfrutar de algo separado de él? ¿No les parece, mis hermanos, excelente este versículo? ¿Quién puede disfrutar de una buena comida? ¿Quién puede reír en la vida y disfrutar de Dios si se ha distanciado de Él? Uno distanciado de Él no puede disfrutar de Él. Él no se va a alejar de nosotros, pero nosotros sí nos alejamos de Él. Nosotros nos inventamos dioses a nuestra manera, pero Dios quiere que sus hijos únicamente crean en el Dios vivo y verdadero y que destruyamos y le permitamos a Él cambiar totalmente nuestro corazón para que seamos agradables delante de Él. Tener un corazón gozoso requiere compañerismo con el Dios vivo.
No hay nada peor para nosotros que ser responsables de nuestras propias aflicciones. Por eso te invito a que cuando vayas a tomar una decisión para el uso de tu dinero, para las invitaciones que te lleguen, para los puestos de trabajo que te ofrezcan, para todo en tu vida, cuando vayas a tomar decisiones, siempre cuenta con la comunión con el Señor a través de la oración y espera en Él, confía en Él, porque Él hará y te guiará. Te dará la sabiduría para que tú entiendas. Ya es bastante malo ser una víctima, pero doblemente malo cuando uno mismo se lo ha causado. Hay quienes viven las consecuencias del pecado de sus padres y nacieron generaciones de estafadores, generaciones de malandrines, generaciones de esto y de aquello. Pero el Señor dice en su palabra que somos responsables de nuestro propio pecado. Entonces, no busquemos seguir corriendo con las consecuencias de nuestras propias decisiones, porque por eso es que muchos vivimos afligidos, vivimos llorando, vivimos lamentándonos. ¿Por qué? Porque tomamos continuas decisiones equivocadas. Eso a Dios no le agrada. Todos nosotros, sin que falte uno solo, hemos pasado por esto y no necesitamos que nos sigan recordando esos dolorosos días. Ahora miremos esto. Cuando comprometemos la verdad, Dios no cambia, nosotros sí. Vamos y cometemos un pecado. Nos ofrecieron, voy a hacer una suposición, un negocio corrupto. Y vamos y nos metemos de cabeza. Y nos atrevemos a decir, esto es una bendición de Dios. Pero cuando caemos ya y nos damos cuenta el garrafal error que cometimos, lo primero que hacemos es apartarnos del Señor, aceptamos la culpa y nos alejamos de Él. Y luego empezamos a darnos contentillo en el corazón. Y ahí viene la caída y se empieza a desarrollar toda clase de consecuencias que afectan a una familia entera y a sociedades enteras, como lo estamos viendo en Colombia. El hecho es que Dios no ha cambiado en absoluto. Él sigue siendo el mismo. Él sigue fielmente a nuestro lado, aunque entristecido por la condición de nuestras decisiones. Somos nosotros los que cambiamos y los que nos apartamos. Miren esto. Les voy a dar una ilustración. Una pareja que se conoce, se enamoran, salen a comer, van en su vehículo, vienen en su vehículo, van a restaurantes, prueban una buena comida, pero pasan los años y un día deciden celebrar sus bodas de plata. Y la esposa, ya saliendo del restaurante, la esposa inclinada con su rostro hacia la ventana de su puerta, le dice a su esposo, ¿recuerdas cuando recién nos conocimos que íbamos tan pegaditos que se te dificultaba mucho meter los cambios para seguir en la marcha del vehículo? Y el esposo le responde, pero yo sigo aquí en el mismo lugar. Así es Dios. Él siempre está en el mismo lugar, siempre está esperándonos, siempre está atento a nuestras oraciones, siempre está atento, porque Él sabe cuántas caídas, cuáles caídas vamos a tener, pero Él nunca se va a alejar de nosotros, Él va a permanecer ahí. Él dice, yo nunca me he alejado de ti. Pero nosotros decimos, lo miramos como un recuerdo. Yo recuerdo cuando tú y yo nos hablábamos, pero el Señor dice, yo nunca me he alejado, yo te sigo escuchando.
Pero nosotros decimos, recuerdo cuando yo solía hablarte en momentos muy privados y tú significabas algo para mí. Pero el Señor dice, yo nunca me alejé, nunca me fui a otra parte. Cuando elegiste distanciarte de mí, tú sigues siendo importante para mí. Amén. Hasta ahora solo hemos escuchado hasta este momento malas noticias. ¿No les ha parecido eso? Que hemos escuchado solo malas noticias. ¿No es esa la costumbre en nuestro país y en el mundo entero? ¿Eso no es lo que hacen los noticieros? ¿Eso no es lo que vemos a través de todos los medios de comunicación todo el tiempo? Malas noticias. Pero hoy el Señor tiene excelentes noticias para nosotros. Y la buena noticia es que para todo lo que hagamos que sea en el Señor, hay esperanza para todos sus hijos. Amén. Mis amados amigos, tenemos esperanza porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel, vuelve la esperanza. Lamentaciones 3, 19 al 25. Dice así. Versículo 19. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Miren qué hermosa restauración que el Señor hace a través de estas palabras que nos está hablando hoy. Él siempre va a permanecer ahí. Él siempre va a estar con nosotros ahí. Jeremías escribió en el año 627 al 580, o del 586 al 627 antes de Cristo. De ese tiempo hasta hoy han pasado 2627 años aproximadamente, y Jeremías, el gran profeta del Señor, no alcanzó a ver lo que nosotros hemos visto. Nosotros sí vimos y somos testigos, y los que no lo hayan visto y no lo hayan sabido, somos testigos de cómo el pueblo de Israel fue afligido. El pueblo de Israel fue despojado, fue desplazado, le fue quitada su tierra, pero en el año de 1948, el 14 de mayo de 1948, la Organización de las Naciones Unidas le volvió a dar su estatus de nación, y a partir de ese tiempo han pasado 70 años, y en esos 70 años Israel volvió a resurgir porque Dios es fiel, porque Él dijo que estaría con ellos para siempre. ¿Por qué no escribir en una tarjetica? Les sugiero esto, que escriban esto: el amor del Señor no tiene fin. Cuando pase dificultades, saque la tarjetica. Las bondades del Señor no se agotan. La fidelidad del Señor jamás decae. Pasa por dificultades, pasa por pruebas, pasa por enfermedad, pasa por dolor, pasa por pandemias, por lo que sea. El amor del Señor no tiene fin. Las bondades del Señor no se agotan. La fidelidad del Señor jamás decae. Recuerde, Lamentaciones 3, 22, 23. Las misericordias, las compasiones y la fidelidad del Señor son nuevas cada mañana. Confíe en Dios siempre. Confíe en que Él siempre está escuchando sus oraciones. Siempre, no de vez en cuando, siempre. No se acuse, no admita la acusación. No mire su condición, mire al Señor. Si miramos nuestra condición, salimos corriendo. Miremos el corazón de Dios e imitemos eso. El Señor es bueno. Lamentaciones 3, 25 al 29. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan.
Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Por eso les decía, eduquen en el Señor a sus hijos. Que se queden solos, en silencio, bajo las exigencias del Señor. Que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza. Si usted quiere confiar en que el Señor se acordará de usted, entonces deje de correr y comience a esperar en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él. Deje de correr, espere con paciencia. Comience a buscarlo, porque bueno es Jehová para el alma que le busca. Ríndase a sus brazos, venga a su regazo, comience a buscarlo nuevamente y dígale a su Padre amoroso todo lo que hay en su corazón y el Señor traerá respuestas.